Juan 2, 18 a 22. Si tienes tu Biblia la puedes abrir, si no puedes acompañar ahí en la pantalla. El Evangelio de Juan en el capítulo 2, los versos 18 al 22. Los judíos le preguntaron: «Ya que haces esto, ¿qué señal nos das?». Respondió Jesús: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años llevó la edificación de ese templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. La palabra de Dios. Ahora sí, buenos días. Buenos días a todos vosotros. Feliz Domingo de Resurrección. Hoy es un día muy feliz, muy alegre. Hay que celebrarlo, hay que poner una cara feliz, hay que rememorar que la esperanza que tenemos se basa y se recuerda hoy. Hoy es el día más significativo de la tradición cristiana. Y es curioso que, hablando con una compañera de trabajo que era como adolescente ahí en los tiempos del régimen de Franco, ella me comentaba que en esa época prohibían hacer fiestas en Semana Santa o fiestas particulares, que si algún vecino te denunciaba te podía ir la policía y cerrar, porque era un tiempo de tristeza, era un tiempo de sentir el dolor de la muerte de Cristo. Y sí que es verdad que existe esa cara de la Semana Santa, pero el enfoque, el día principal es hoy. Y el tema principal, el sentimiento principal es alegría y es esperanza. Por eso me gusta mucho una tradición que existe en muchos lugares y que la tuve de parte de mi familia. Parte de mi familia viene de Polonia, ¿sí? La verdad, hoy día ya no es Polonia, hoy día es Bielorrusia. Eran campesinos ahí en una ciudad chiquitita y hablaban como un dialecto ruso. Y todos los domingos de Pascua mis abuelos me saludaban. Incluso he recibido un mensaje de mi tío que dice lo mismo, que es «Christos voskres», que significa «Jesús resucitó», a lo que contestas «Voistinu voskres», que es «verdaderamente resucitó». ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera cosa que tienes que pensar en domingo de Pascua? Que Jesús resucitó. Ese es el tema principal. Esa es la primera cosa y la cosa que tiene que estar en nuestras mentes. Entonces, después supe que esa es una tradición que hay en otros lugares, no es exclusiva de los rusos. A lo mejor empezó ahí con los griegos, que dicen lo mismo, Christos anesti, alitos anesti, que significa exactamente lo mismo. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó, y si Él resucitó, eso lo cambia todo. Por eso estamos felices, por eso estamos alegres. Por eso nuestra fe tiene sentido, como va a decir el apóstol Pablo en Corintios 15. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido, mas Cristo resucitó. Y por eso estamos aquí y por eso lo celebramos. En ese domingo también tenemos lo que es la culminación de todo lo que es el tiempo de la Cuaresma. ¿Sí? Entonces, en la Cuaresma es el tiempo que preparamos nuestros corazones exactamente para que en ese día tengamos muy claro quién es ese Jesús, qué ha dicho ese Jesús y la importancia y la significancia de que Él haya cumplido sus promesas. En ese tiempo vimos algunas declaraciones de autoridad de Jesús cuando decía amén antes de empezar una frase, mostrando su autoridad, y eso nos muestra un poco de las cosas que él quería remarcar, ¿no? De las cosas que le importaban a él de su mensaje. Pero hoy en Pascua, curiosamente, no vamos a hablar de una declaración que tenga un amén, pero es una declaración que es igualmente central, es una declaración que arroja muchísima luz sobre lo que celebramos hoy. Pero
Antes de empezar a ver ese texto, ¿por qué no le pedimos al Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, como dice Romanos 8? Ese es el Espíritu que habita en nosotros, y el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder para ayudarnos con cosas tan triviales como luchar contra nuestros pecados o entender las Escrituras. Ese poder infinito está disponible para que podamos entender qué dice esa palabra. Y por eso te invito a que oremos y pidamos que ese Espíritu abra nuestros ojos esa mañana. Baja tu frente, vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias. Muchas gracias por la alegría de la esperanza concreta que vemos en la victoria de Cristo sobre la muerte. Gracias, Señor, por ese día, por poder rememorar que no solamente tenemos esperanza para esa vida, pero nuestra esperanza va más allá de todo lo que vivimos ahora, Señor, pero también incluye todo lo que vivimos ahora. Por eso esa mañana, Señor, mientras vemos esa declaración tan importante de Jesús con respecto a sí mismo y a lo que iba a hacer, que tu Espíritu abra nuestros ojos, que podamos ver con claridad y sentir tu amor y sentir la convicción de tu verdad a través de las palabras de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados en nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ser confortados en nuestras luchas. Que tú edifiques tu iglesia a través de tu palabra y que yo no estorbe mucho en ese proceso. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un texto que es increíble, es una profecía. Jesús, en el momento que estaba diciendo eso, todavía no había muerto, entonces estaba profetizando lo que iba a pasar y la profecía se cumplió exactamente en el día que rememoramos hoy, en el día de Pascua. Y ese diálogo ocurre en una situación que es también muy conocida. Si ya has leído los evangelios, esa es una de aquellas escenas que quedan marcadas, especialmente porque contrasta mucho con esa visión del Jesús medio hippie, darnos las manos y amarnos a todos, que a veces se proclama. Vamos a tener la escena de Jesús entrando en el templo y purificando el templo, que es una escena bastante icónica. Jesús en una ocasión había visitado el templo y al ver que adentro había todo el tipo de comercio con extorsión, al ver que veían la fe como un medio de obtener ganancias y que además de eso era algo que estaba instituido, no era una persona u otra que estaban yéndose por su camino o haciendo lo que le daba la gana en la cabeza, pero no, era algo instituido en la vida del templo. Jesús ve eso y se enfada muchísimo. Jesús queda airado y no puede admitir que eso pase. Y por supuesto no podría admitir que eso pasara. Porque imagínate, la promesa de Dios a Abraham era que Israel, que su pueblo, sería luz para las naciones. Lo más cercano que había de eso en el Antiguo Testamento era el templo. Era el lugar en donde venía gente de todos los lugares y podría encontrarse con el Dios de Israel. Podía encontrarse con la palabra de Dios proclamada. De hecho, era el lugar en donde la gente venía con una fe sincera, con un esfuerzo de caminar kilómetros y más kilómetros para adorar al Dios verdadero. Pero en el lugar en donde deberían encontrarse con Él, se encontraban con personas que extorsionaban. Se encontraban con personas que se aprovechaban de sus posiciones, intentaban sacar dinero y sacar ventaja de las personas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no da las manos a los comerciantes. Jesús no dice, no, tenemos que amarnos todos y ser uno. No, Jesús vuelca las tiendas y expulsa a los comerciantes y desparrama las monedas y muestra su indignación. Y recuerda a todos que la casa de su padre, el templo, no debería ser un mercado, un lugar en donde se tuercen las negociaciones para obtener unas ganancias injustas. Debería ser un lugar para encontrar a Dios, no para encontrar injusticia, ¿sí? Y al tocar el centro de lo que es una fuente de ganancias, como pueden imaginarse, las personas que eran los que se beneficiaban de esas ganancias no quedaron muy felices, ¿sí? Los judíos ahí que se aprovechaban de esas situaciones quedaron un poco molestos, para decir poco, ¿no? Y entonces se acercan a Jesús y dicen, ¿pero qué estás haciendo?
¿Con qué autoridad puedes hacer eso? ¿Quién te piensas que eres para hacer una cosa de esas? ¿Qué señal nos muestras para mostrar tu autoridad? ¿Qué nos dices que eres o quién dices que eres y cómo pruebas que eres esa persona para hacer tremenda cosa acá en ese lugar santo y sagrado al que venimos todos los días? Y con eso seguramente lo que esperaban era no mucho más que un pequeño show ahí. Esperaban que Jesús viniera ahí con un hocus pocus, con un abracadabra y hiciera algún milagro, algo impresionante que los convenciera que Él vino de Dios. Pero Jesús va a contestar con una de sus afirmaciones más centrales y más sorprendentes y más ofensivas. Él va a decir: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y esa afirmación caló hondo en los judíos porque es exactamente esa frase que se va a usar como prueba de que Jesús era culpable en su juicio. Era la única prueba que tenía algún punto de veracidad, era que los testigos decían que Jesús había dicho que iba a destruir el templo. Eso quedó en la memoria de los judíos. Y seguramente por ser una frase que caló todo el mundo es muy significativa. Y como solía pasar con la frase de Jesús, tampoco se comprendió correctamente. La gente no entendió lo que Jesús quería decir. Pensaban que estaba hablando de la construcción del templo así nomás. Y claro, en ese tiempo, en el tiempo que vivía Jesús, el templo en el que estaban todavía no estaba completamente listo. Era más o menos la Sagrada Familia. Está ahí, pero le falta un poquito, ¿sí? Le falta un pelín. Bueno, era más o menos lo que pasaba. El templo solo se concluyó más o menos ahí por el año 63, o sea, como 30 años después de esos hechos. Y por eso la indignación de los judíos. Me estás diciendo que estás en la Sagrada Familia, me dices que la derrubas y la vas a construir en 3 días. Si la gente tarda años haciendo eso y todavía no está concluida, ¿qué estás diciendo? Pero aquí vamos a tener algo que es una explicación implícita simplemente de quién es Jesús y de cuál es su obra. Con esa frase Jesús está mostrando quién es Él y qué vino a hacer. De una frase tan pequeña vamos a poder extraer lo que es lo más central de nuestra fe y que, como dice la propia continuación del texto, se confirmó en el momento en que Jesús se levantó de los muertos. Eso que vamos a deducir ahora por la frase de Jesús es algo que cuando los discípulos vieron que se cumplió, los llevó a creer, los llevó a decir: ese sí es quien era, y por eso tenemos esperanza, y por eso merece la pena vivir todas nuestras vidas, ser muertos, ser mártires, por ese mensaje, por ese Jesús. Y esas 2 cosas que vemos ahí, su identidad y su obra o su propósito, derivan de esa correlación que Jesús va a hacer del templo con su persona. Él va a hablar del templo, pero está hablando de sí mismo. Está equivalendo, no sé, odio cuando pasa eso de no saber conjugar un verbo, pero a lo mejor tampoco los españoles sabrían conjugar el verbo equivaler. Bueno, pero está haciendo esa equivalencia entre su cuerpo y el templo, ¿sí? Pero al hacer eso, él va a dejar claras 2 cosas. Pero para verlo, tenemos que primero hacer la pregunta: ¿qué era el templo de Jerusalén? ¿Qué era ese templo específicamente? Era el lugar en donde la presencia del Dios eterno se manifestaba. Era su habitación, ¿sí? Era el lugar en donde Dios hacía manifestada su presencia de una manera concreta, visible, que se podía tocar. Como dijo Salomón en su dedicación, era una paradoja, porque siquiera los cielos son capaces de contener Dios. Si la tierra es el estrado de sus pies, entonces ¿cómo Dios va a habitar en un lugar? Pero por su misericordia Él dice: yo lo voy a hacer.
Yo voy a estar ahí. Por su gracia, Él llena el templo con su gloria, con lo que en la tradición judía es conocida como la Shekinah, la presencia de Dios visible, esa nube de humo tan densa que la gente no podía acercarse al templo, esa cosa misteriosa que parece como bloques de luz y gloria palpables que mostraban que el Dios infinito, al que ni los más altos cielos pueden contener, estaba presente en una sala, concretamente delante de esa gente, en un lugar físico. Y es curioso que en griego hay dos palabras posibles para hablar de templo. Hay una palabra que básicamente se refiere como al recinto del templo, el lugar o el complejo del templo, como sus tierras, sus edificios, ese complejo donde entrabas y en el que estaba el templo donde se hacían los sacrificios en sí. Y hay una palabra que se refiere más al lugar de los sacrificios, al santo de los santos. Hay una palabra que significa algo más amplio y hay una palabra que es más específica para en dónde estaba Dios, la presencia de Dios. Y la palabra que Jesús usa, curiosamente, es exactamente esa que se refiere a ese lugar más apartado, al santo de los santos, a la presencia de Dios simbolizada por la arca. Y ¿por qué os estoy contando eso? ¿Qué pinta esa información en el medio de todo eso? Porque con eso, con ese hecho, Jesús se está identificando. Él está diciendo que su cuerpo es ese templo. Él está diciendo que toda esa gloria que llena el templo, toda esa gloria que no le permitió a la gente acceder al templo cuando fue dedicado, toda esa gloria que impedía que la gente entrara en el Santo de los Santos, habita en Él. Él está diciendo que toda esa presencia impresionante, intensa, que no permite que nadie se acerque, está dentro de Él. Que toda esa santidad que es peligrosa, es mortal. Es una santidad que permite que solamente el sumo sacerdote una vez al año acceda a ese lugar santísimo y aún así haciendo ritos muy específicos y llevándose una cuerdita porque a lo mejor entra y lo fulmina la santidad de Dios, porque con Dios no se juega. Esa santidad infinita habita en Él, habita en Él. ¿Percibís lo que significa eso? Eso creo que Pablo lo resume muy bien. En Colosenses 2:9, Pablo, hablando de la grandeza de Cristo, él va a decir una cosa increíble. Él va a decir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad adentro de un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, al identificarse con el templo, se identifica con el propio Dios. ¿Quién es suficientemente santo para abarcar toda la santidad? Solo Dios. ¿Quién es suficientemente glorioso como para abarcar toda la gloria? Solamente Dios. Solamente Dios. Si Cristo resucitó, significa que su identidad es la de ese templo derribado y reconstruido en 3 días. Su identidad es la del propio Dios encarnado, en donde habita toda la plenitud de la divinidad, porque Él es Dios. Solo Dios puede contener a Dios. Y es eso lo que Jesús dice que es. Sin embargo, por la respuesta de los judíos, queda obvio que ellos no lo pillaron, que ellos no entendieron de lo que iba. Pero más que una señal en respuesta a los judíos, más que un milagro, Cristo está mostrando cuál es su propia identidad. Y esa identidad le otorga autoridad para hacer esas cosas. Esa identidad le otorga toda autoridad sobre cielos y tierra, como Él va a decir a sus discípulos después de su resurrección en la Gran Comisión de Mateo 28, que toda la autoridad le ha sido dada sobre cielos y tierra. Pero existe un elemento más que se puede ver en ese paralelo que Jesús hace del cuerpo y del templo. Y aquí lo vemos desde el punto de vista del propósito. Si la identidad de Cristo queda clara que es la identidad divina del Dios encarnado, aquí vamos a ver el propósito de todo eso. Y para saber el propósito de Cristo tenemos que ver cuál es el propósito del templo. ¿Para qué sirve el templo? ¿Cuál es su propósito?
¿Qué nos indica el templo con respecto a nuestra relación con Dios? ¿Qué nos muestra el templo con respecto a nuestra relación con Dios? Templos en general, no solamente el templo de Jerusalén, nos van a mostrar que nuestra relación con el divino está rota, que nuestra relación con Dios o con el Dios que creas está rota, que no es fácil acceder a Dios, que no hay un acceso directo, que Dios no se pone a caminar a tu lado y hablas con Él como si fuera tu amigo, no, que es necesario un lugar especial, un rito especial, un sacrificio especial, todo eso para que quizás se pueda probar un poquito de la presencia y de la benevolencia de ese Dios. Y el templo en Jerusalén en particular está ahí para mostrarnos que es imposible acceder a Dios. No es solamente que sea necesario un lugar especial, pero por nuestros esfuerzos jamás podríamos acceder a Él, que estamos siempre muy por debajo de lo que requiere su santidad infinita, ¿sí? Que siempre tenemos que expiar nuestros pecados, que día tras día algún inocente tiene que pagar por lo que nosotros fuimos incapaces de hacer, que siempre, constantemente fallamos vez tras vez en cumplir la ley. Y por eso no podemos acercarnos a un Dios que es completamente santo y bueno. Mismo los mejores de nosotros, mismo el sumo sacerdote que dedica su vida completa a servir a Dios, a intentar seguir la ley de Dios a rajatabla, él tiene que expiar por sus pecados, porque todos pecamos. Y por eso no podemos acceder a Dios. Por eso no podemos tratar con Dios de la manera que nos dé la gana. Así que en el templo lo que tenemos son nuestros esfuerzos insuficientes de intentar hacer que Dios nos acepte. Intentar hacer que Dios nos acepte. ¿Qué hacemos en un templo? Ponemos dinero, ponemos materiales, ponemos esfuerzo, ponemos a gente dedicada a ello, ponemos tiempo, ponemos sacrificios personales y todo eso intentando de alguna manera acercarnos a ese Dios que está infinitamente lejos. Eso es un templo, una manera de intentar acercarse a Dios. Pero Cristo, al identificarse con el templo, no solamente nos muestra que Él es ese Dios, sino que Él nos muestra que no somos nosotros que nos acercamos a Dios, sino que Él se acerca a nosotros. No somos nosotros que invadimos esa presencia de santidad gloriosa, infinita, sino que es esa presencia que llega y habita entre nosotros, que no son nuestros esfuerzos que nos llevan a Dios, sino que Dios se dispone a todo lo que haga falta para que podamos estar cerca otra vez. Que Él va a pagar el precio que sea necesario para que podamos estar cerca otra vez. Y no sé si percibís cuán revolucionario es eso. Cómo esa idea no forma parte de ningún otro sistema de creencias, porque todas las religiones, absolutamente todas, son intentos humanos para llegar a lo divino. Son intentos humanos de hacer cosas que nos aproximen a Dios o a dioses o al uno o a lo que quieras llamar de fuerza superior. Mismo aquellas que siquiera creen en Dios. Si, yo qué sé, te vas al budismo, son intentos a llegar a una conciencia, a llegar a un estado de existencia que no lo tienes ahora, que tienes que trabajar para llegar ahí. Y en eso podemos ir tan lejos al punto de incluir mismo el ateísmo y el secularismo. Son intentos de esfuerzo para que tu vida de alguna manera alcance lo que no tiene por defecto. Para alcanzar el lugar, la vida buena, para alcanzar el sentido, la existencia que sea satisfactoria, de alguna manera, mismo que no creas en Dios, tienes que seguir esos pasos, tienes que obedecer esas leyes y entonces vas a llegar al Dios o al cielo que te plantees. Todas las religiones, del budista al ateo, del hindú al musulmán, nos dicen cosas que tenemos que hacer para ser mejores. Tenemos que hacer para ser mejores. De alguna manera, cosas que tenemos que hacer para llegar a ese algo más. El cristianismo no es eso. No es eso. Los 10 mandamientos no están ahí para que podamos obedecerlos y entonces Dios nos acepte.
El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, no están ahí para que lo intentes cumplir y entonces Dios te acepte porque lo has cumplido. No, de ninguna manera. Y esa frase de Jesús lo muestra. Porque si Cristo es el templo, significa que Él es el medio de restaurar nuestra relación con Dios. Como Él mismo va a decir en el texto hiperconocido de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por Él. La manera de acercarse a Dios no es un conjunto de reglas o leyes, sino una persona, Jesucristo. No es lo que tienes que hacer por Jesús, es el propio Jesús. Pero hay que acordarse del primer punto, porque ese Jesús es Dios. Así que contrario a toda expectativa, a todo lo conocido en cualquier otro sistema de creencias, es Dios el que se hace cargo de restaurar nuestra relación con Él. Y fijaos que no se niega que esa relación deba ser restaurada. No se niega que existe un templo. Jesús es el templo, Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de Dios. Porque la relación sí ha sido rota. Pero todo el esfuerzo por restaurar esa relación radica en Dios, no en nosotros. Él paga el precio, Él pone el sacrificio, Él viene en nuestra dirección, Él nos busca y nos encuentra en donde estamos nosotros ahora. Él nos salva por su simple gracia y restaura esa relación que ni siquiera miles de bueyes y ríos de aceite, como va a decir Miqueas, ningún sacrificio sería suficiente para restaurar, ningún esfuerzo sería suficiente para restaurar. Cristo se identifica con nosotros, se hace como uno de nosotros, muere como todos nosotros tarde o temprano lo vamos a hacer. Por eso el cristianismo no tiene nada que ver con ninguna otra religión. Y eso no quiere decir que no vayamos a hacer buenas obras. Eso no quiere decir que no haya una manera de vivir que sea coherente con la voluntad de Dios. No, pero el orden, cuando hablamos de ese tema, es fundamental. El orden en el cristianismo es todo. Es la diferencia entre ser cristiano y creerse en una religión pagana que llama a ese Jesús su Dios, pero no escucha lo que Él está diciendo. La diferencia es el orden. Es decir, primero tenemos fe y por gracia somos salvos. Tenemos fe y por gracia somos salvos. Y entonces vamos a hacer buenas obras. Y entonces vamos a obrar bien. Pero no obramos bien para ser salvados, sino que ya fuimos salvos. Y por eso obramos bien. Mientras otras religiones van a decir que lo que uno tiene que hacer es tener fe para obedecer el listado de reglas, y entonces, si lo cumples todo bien, vas a ser salvo. Si lo haces todo bien, al fin de tu vida te van a juzgar, y si tienes más méritos que deméritos, entonces estás adentro. El orden es completamente distinto. Y a lo mejor, ¿será que eso no es lo mismo? Externamente muchas veces lo es. Externamente muchas veces lo que estás viendo es una persona siendo buena. Una persona haciendo buenas acciones, haciendo cosas que la Biblia enseña. Pero una de ellas piensa que haciendo esas cosas va a alcanzar a Dios y va a salvar esa brecha. Y el otro cree que Cristo es el templo, que Cristo ya ha salvado esa brecha. Por eso ningún cristiano jamás debería pensar que sus buenas obras le salvan. Sus buenas obras, o mis buenas obras, no nos van a salvar. Si Cristo es el templo, si Él es el sacrificio, tenemos la garantía absoluta de que esa brecha entre nosotros y Dios ya fue cerrada, que esa deuda ya fue pagada, que esa distancia ya fue salvada. No tenemos que hacernos cargo de algo que ya fue pagado. No tenemos que pagar por un precio que ya fue pagado. Por eso nuestra obediencia, la obediencia de un cristiano verdadero, no es por miedo. Ningún cristiano debe obedecer por miedo al ir al infierno. El infierno no es para las personas que obran mal y el cielo para las personas que obran bien. No, el cielo es para las personas que están cerca de Dios y el infierno para las personas que quieren alejarse de Él. Tiene que ver con una relación, con una persona, con Jesús. Aceptar a Jesús es tenerlo todo. Y por eso podemos obedecer
cómo se obedece o cómo se hace obras de gratitud por un amigo que te hizo algo impresionantemente bueno. Imagínate, si un amigo cualquiera te pagara una deuda, ya te sentirías con esa alegría de poder ayudarlo si él necesitara. Esa es la actitud de obediencia del cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es el templo. En esa pequeña frase vemos que Él es Dios y que se ha hecho cargo de nuestra salvación. Pero queda un aspecto más en esa afirmación de Jesús que me gustaría tocar esa mañana, y con eso vamos caminando ya hacia el fin. Un punto solamente. Él ya dijo que es Dios. Él ya dijo por qué vino y que Él es el templo. Sí. Pero lo que voy a decir ahora forma parte de la propia lógica de la realidad de la redención. Es parte de la propia lógica de un Dios restaurando su relación con un mundo roto. Y tiene que ver con ese hecho de lo que es hecho con el templo, que es destruir y levantarlo, con la muerte y la resurrección, con el dolor del viernes y la alegría del domingo. Quiero fijarme ahora en ese contraste, porque la manera que Dios ha elegido para lidiar con el dolor y la maldad en el mundo, con el dolor y la maldad que nos rodean, no ha sido evitarla, sino identificarse con ella. Jesús no ha evitado la maldad. Jesús no ha evitado el dolor, sino se ha identificado. Jesús desde el comienzo dice que el camino es la destrucción de sí mismo. Destruir al templo es destruirse a sí mismo. Él dice que va a ser entregado a los líderes religiosos. Él dice que entrega su vida voluntariamente, que nadie se la quita. Él dice que tiene que ser erguido de la tierra, ya prefigurando lo que sería su muerte en la cruz. Y eso ya estando como humano. Y estar como humano ya había sido dolor, ya había sido vaciarse, como dice Filipenses 2. Haberse encarnado ya era sufrimiento. ¿Y por qué hace todo eso? ¿Por qué Cristo se destruye, sufre, asume el dolor y no lo evita? Hebreos 12:2 nos va a decir que para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz. Para alcanzar el gozo que le era propuesto. Es decir, que Cristo no evita el sufrimiento, sino que toma ese sufrimiento y le da un nuevo propósito. Que toma ese sufrimiento y lo hace servir a un otro propósito. Y eso es completamente fundamental para nosotros en un día de la resurrección, que muchas veces debería ser feliz, pero no lo es. Que muchas veces debería ser de alegría, pero en el mundo que vivimos muchas veces mismo los festivos son tristes. Si nosotros no tenemos claro que en ese mundo tocado por el pecado podríamos pensar que el sufrimiento es siempre algo que nos aplasta, o el sufrimiento es siempre algo que nos destruye, o siempre algo que nos va a quitar algo que podría haber sido. Si no hubiéramos sufrido, hubiéramos aprovechado, si no hubiera pasado eso con nosotros, nuestra vida hubiera sido mucho mejor. Pero Cristo nos muestra que siquiera el peor de los sufrimientos está fuera de su control, está fuera de su capacidad de hacer que la consecuencia de eso sea mejor que si eso no hubiera pasado. Siquiera la destrucción del templo, que es la esperanza de la salvación del pueblo de Dios. La destrucción del templo era la destrucción de la esperanza que el pueblo tenía. Siquiera eso está más allá de la capacidad de usarlo para su bien. Y es exactamente la reconstrucción de ese templo lo que lo hace más glorioso. Es exactamente tener esa realidad de tener otra vez a alguien que se nos había quitado, que nos hace amar y apreciar más a ese alguien. Esa experiencia de valorar a algo después que lo pierdes. Eso es lo que tenemos en Jesús, pero lo tenemos de vuelta y podemos valorarlo. La resurrección no va a borrar la realidad de la muerte, pero la usa para dar mayor gloria a esa nueva realidad. Y eso es el paradigma de toda la realidad. Corintios nos va a decir que Cristo es el primogénito de entre los resucitados, es el primogénito de la resurrección. Él trae un nuevo paradigma para la realidad. El sufrimiento en esa realidad es ineludible.
No podemos evitarlo. El pecado hace con que todos suframos, con que toda la creación sufra. Pero así como un templo destruido hace su reconstrucción más gloriosa, un mundo restaurado es más glorioso que un mundo en el que el sufrimiento jamás hubiera existido. Y eso es muy difícil de concebir en nuestra cabeza, pero es realidad. Eso es lo que nos muestra la resurrección. Muchas veces es difícil de ver y explicar esa realidad, pero tenemos algunos ejemplos sencillos de cosas que nos dan esa centella, ese olor a algo que es una realidad que todavía no podemos tocar. Pero imagínate, nunca tendríamos coraje, nunca veríamos el coraje si no hubiera peligro. Nunca conoceríamos la fidelidad si no hubiera traición. Nunca conoceríamos la solidaridad si no hubiera necesidad. Son pequeñas evidencias que nos muestran que un mundo restaurado brilla no solo por la bondad, sino porque mismo la maldad ha traído cosas para el bien y cosas que brillan más y muestran y hacen con que la bondad sea aún más grande. Mismo en nuestras vidas, cada sufrimiento que pasamos no tiene el poder de destruirnos. Cada sufrimiento que infligimos a otras personas no tiene el poder de destruir a otras personas o de destruirnos a nosotros mismos. No es un error que has cometido que va a definir tu vida. No es un error que han cometido contra ti que va a definir tu vida, sino que la misma alegría de la resurrección es más grande y potente a la medida que lo que es malo es restaurado al bien. La resurrección es mejor que un Cristo que jamás hubiera muerto. Y nosotros podemos creer que nuestros sufrimientos nos van a hacer aún más gloriosos que si nunca hubiéramos sufrido. Y esas frases no van de una ingenuidad cuanto a la profundidad del sufrimiento humano. Porque si te pones a pensar en el sufrimiento humano, hay cosas muy asquerosas en ese mundo. Hay cosas muy repugnantes que jamás pudiéramos siquiera nombrar o imaginar. Pero Dios es infinitamente sabio como para lidiar con toda esa cosa. Dios es infinitamente sabio como para traer bondad de la mayor maldad. Aunque a hoy todavía no lo podemos ver, pero la cruz y la resurrección nos hace poder confiar en eso. Es exactamente la cruz y la resurrección que nos muestra que Dios se importa con el sufrimiento humano. Él se importa, Él conoce, Él se identifica, Él no lo evita, para que podamos saber que cuando nos toca a nosotros, Él no está ajeno, sino que está con nosotros en un sufrimiento que Él mismo ya pasó por sí mismo. Cristo destruye el templo, pero nuestra esperanza es cierta. Es tan cierta como que el templo fue reconstruido en 3 días. Es tan cierta como aquel domingo de alegría infinita en que el poder de la muerte, nuestro mayor enemigo, fue roto por siempre. Podemos creer que así como Jesús resucitó, nosotros lo haremos. Que así como ese mal fue restaurado, no habrá ningún mal que no sea completamente transformado y usado para hacer que el bien brille en el fin. No solamente hoy, pero por siempre. Nuestra esperanza no es solamente para esa vida. Si fuera por esa vida, seríamos los más dignos de piedad y misericordia, como va a decir el apóstol Pablo. Pero creemos que ese Cristo controla todo, no solamente hoy, pero por siempre. Y porque Él nos amó y sufrió por nosotros, nosotros podemos vivir por Él con alegría. Y es eso lo que queremos hacer aquí.